que cuando el Dios Todopoderoso estaba creando, iban a hacer todo lo que Dios estaba haciendo, lo estaba haciendo por el puro del afecto de su voluntad, por placer, por amor, por devoción. Él quería que el mundo exista y quería que el mundo sea una casa, donde esa casa esté habitada por una familia cuya familia representa a la humanidad. De manera que cuando usted mira la tierra, usted tiene que darse cuenta de que la tierra representa la zapata y el piso y la porcelana de una casa, pero que el cielo representa el techo o el plato o la cobija de esa casa. Y las estrellas, la luna y el sol representan las luces y los adornos que mantienen alumbrando esa casa que Dios hizo. Pero la luz más grande que puede tener esa casa representa el ser humano que está habitando esa casa, que fue diseñado y creado a imagen y a semejanza de Dios. Por eso cuando Dios, aleluya, empieza a crear, Dios hace muchas cosas a través de su palabra. Dios hablando, expresando, tiene facultad de que los cielos y la tierra existan, los planetas, las constelaciones existan. Pero Dios en un momento se detiene y no solamente habla, sino que también acciona y actúa. Y en ese momento Dios dice, hablando, hagamos al hombre, hagamos a la humanidad, hagamos al ser humano a nuestra imagen, pero que lleve nuestra semejanza. Entonces luego que Él habló, también Él formó. Y para formar usamos, aleluya, la palabra, y también usamos lo que es la mano. Usamos la mano para formar, para diseñar, para trabajar como si fuese arquitectura, para trabajar como si fuese alfarería, para poder trabajar, hacer cualquier mecanismo, obra. Usamos las manos también para trabajar. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra, le dio de su hálito de vida, lo colocó en un lugar específico aparte, en un lugar conocido como lo que era el jardín que estaba en el Edén. Bendito sea el Señor. Y en ese lugar allí el hombre estaba plantado y disfrutaba de la grandeza de Dios hasta el día que decidió desobedecer la voluntad de Dios, el mandato de Dios. Ese día dice la palabra que lo sacaron del huerto, del lugar donde estaba. El hombre entró en transgresión, el hombre entró en pecado. Transgredir es violar mandamiento, es rebelarse delante del grande, es cuestionar, no hacer cumplir la orden establecida. Y como el hombre entró en transgresión, el hombre entró en pecado, en desobediencia, el hombre, aleluya, trajo una separación, trajo una desconexión con el Dios Todopoderoso. Y lo que me llama la atención que desde ese momento Dios entonces hace lo que es sacrificio y toma lo que es animales para sacrificarlo, y tomar la prenda, la piel de los animales para poder cubrir, tapar la falta y la desnudez que el hombre tenía, porque el hombre se encontraba desnudo, y al estar desnudo es estar en señal de vergüenza, de oprobio, es estar en señal de deshonra, o en señal de ruina, o en señal de burla. De manera que Satanás lo que logra es hacer que el hombre entre en vergüenza, entre en deterioro, entre en burla, que el hombre entre en demigración, porque el enemigo ha aparecido para eso, los demonios han aparecido para eso, para hacer que el hombre entre en demigración, entre en oprobio, entre en burla, entre en vergüenza, entre en decadencia, se corrompa con el pecado y entonces lo lleve así a la muerte. Pero Dios siempre tiene algo reservado cuando viene el enemigo y cuando viene el diablo. Dios siempre tiene algo. ¿Para qué? Para proteger, salvaguardar, para levantar, para redimir, para fortalecer, para forjar, para volver, aleluya, a conectar al hombre a su plan, porque el hombre lleva su semejanza, el hombre lleva su imagen, el hombre lleva su identidad, el hombre lleva su propósito, el hombre lleva su diseño. Y desde ahora, aleluya, desde ese entonces Dios anda detrás del hombre con el propósito de volver a conectarlo a la fuente de donde el hombre salió. Y es por eso que Dios tiene esta actividad, aleluya, a través de la Dios empezó a tomar
la sangre de los corderos. ¿Para qué? Para redimir a la humanidad. Porque la sangre humana representa la vida de la persona, representa la fuerza, el carácter, el vigor, el ánimo de la persona. Está en la sangre, porque la vida de toda carne está en la sangre. Y como usted y yo no somos de hierro, no somos de estaño, no somos de cobre, somos de carne, tenemos sangre. Entonces la vida de nosotros está en esa carne, está en el cuerpo. Y dice que el Señor le entregó para expiación, para que la vida, siendo expiada, siendo derramada, puesta en sacrificio, entonces pueda levantar, pueda redimir, pueda, aleluya, salvaguardiar, pueda conectar, pueda vivificar entonces aquellas cosas que se mueren, que se devalúan, que entran en pecado, que se corrompen delante del Señor. Y como la vida de toda carne está en la sangre, para que esa sangre se ofrezca como una ofrenda expiatoria, Dios levantó las leyes de los sacerdotes, de los sumos sacerdotes, los cuales tienen la facultad o el legado de parte de Dios en el Antiguo Testamento, de acuerdo a la ley, lo tuvieron de que de tomar la sangre de los machos cabríos, de los becerros, de los toros, y poder derramarla. Y con esta sangre de toro, de becerro y de macho cabrío en el Antiguo Testamento, entonces el ser humano quedaba como si fuese limpio, o quedaba como justificado delante del Señor, para que el Señor lo proteja y la muerte no lo destruya y las enfermedades no acaben con él. Pero ¿sabe algo? Estos sacrificios no podían limpiar al hombre perfectamente. Estos sacrificios no podían plenamente revivir al hombre. Estos sacrificios no podían devolverle la integridad, la lealtad y la moral que el Padre estaba buscando, aleluya, para poder conectar nuevamente al ser humano. Pero lo mantenía ahí en un ayo, lo mantenía como en instrucciones, lo mantenía guardado hasta que venga el cumplimiento y se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Entonces las naciones empezaron a tomar cada uno lo que era su sacrificio, cada cual empezó a buscar la costumbre sacrificial, de manera que la nación conocida como la nación cananea, la nación cananita, eran naciones que las mujeres, cuando salían embarazadas, los primogénitos y la primicia de su vientre, ellos la depositaban y le entregaban como ofrenda delante de los sacerdotes cananeos, que eran paganos, y la llevaban a lo que era una fosa o una cinterna, y debajo de esa cinterna allá habían tazones grandes como calderos de 4 asas, donde metían los niños primogénitos allí amarrados, y allí lo picaban en pedazos y le metían candela y lo asaban y lo convertían en chicharrones, mientras los sacerdotes de aquella comunidad estaban tocando tamboras y tamboriles y le daban bebida alucinógena y contaminaban, embriagando a los padres, y tocaban como si fuesen instrumentos tribales, y los padres no escuchaban los niños cuando estaban gritando y decían: hemos sacrificado a nuestra primicia y a nuestros niños y se lo entregamos a nuestro Dios, y nuestro Dios en el infinito los tiene guardados y reservados. Y era un rito satánico que estaban haciendo y ellos no se daban cuenta. Otras naciones, como las naciones de las egipcias, apartaban cuando las parturientas iban a parir y parían varones, ellos mandaban a matar los niños varones y le reservaban la vida a la hembra, porque querían hacer lo que era el bestialismo. Querían que las mujeres tengan relaciones con bestias y formar una descendencia a través de mujeres con animales, porque siempre el diablo anda buscando la manera de destruir las cosas que Dios, aleluya, establecido y quiere hacer y quiere manifestar. Habían naciones que tomaban cada una lo que eran su becerro, pero algunos tomaban animales inmundos para hacer sacrificio y entraban en rituario, en ritos satánicos. Dios empieza a hablar con Moisés, empieza a hablar